Muy bien. Entonces, ahora sí, después de hacer el análisis del problema, vamos a pasar al diseño. Entonces, en el diseño, ¿sí?, vamos a utilizar una cosa que se llama un pseudocódigo, que es como un código que vamos a utilizar para codificar ese algoritmo o esa fórmula que planteamos anteriormente. El pseudocódigo es utilizado para describir algoritmos en un lenguaje humano, simplificado, que no es dependiente de ningún lenguaje de programación. O sea, el pseudocódigo yo después lo puedo traducir a cualquier lenguaje de programación. Y aquí vamos a ver que ese diagrama que yo les mostré anteriormente, que tenía entradas, proceso y salida, cómo se transformó en un algoritmo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Y vamos a ver este algoritmo, este pseudocódigo que está aquí, lo vamos a ver en términos de esos tres componentes: las entradas, el proceso y la salida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las entradas. Entonces tenemos estas variables de entrada que sean la base y la altura, y digo que estas variables son de tipo entero, o sea, aceptan números enteros, y tengo otra variable de entrada, perdón, otra variable en este caso de salida, que es el área, y esta sería de tipo real. ¿Listo? Esta es la entrada. Ahora, ¿cuál es el proceso? Bueno, aquí antes del proceso estoy haciendo la entrada de datos, le estoy pidiendo al usuario que digite la base. Entonces, capturo la base, capturo la altura, y hasta aquí estaría la entrada. Ahora, el proceso sería aquí, transformar base por altura sobre 2, ¿sí? Y entonces esta operación que yo tengo aquí, base por altura sobre 2, este resultado se lo asigno a esta variable área, ¿sí? Es decir, en esta variable área yo estoy guardando el resultado del área. Y finalmente, ¿qué me falta? Ya tengo la entrada, ya tengo el proceso, ahora me falta la salida. Entonces la salida se hace con un comando como esto, sencillo, imprimir, ¿sí? Imprimir el área. Y ya ahí tengo los tres componentes de un algoritmo. Entonces, para entrada de datos puedo utilizar este comando que es muy sencillo, que sería leer, ¿sí? Leo, ¿sí?, la entrada de datos, luego hago el proceso, y para mostrar un resultado o una salida simplemente utilizo imprimir. Y en este caso, aquí ustedes se dan cuenta que el análisis que hicimos anteriormente del problema lo transformamos en un pseudocódigo. Después de haber hecho el análisis del algoritmo, el análisis del problema, y de haber hecho un primer diseño en pseudocódigo, ahora lo que sigue es hacer una prueba antes de codificarlo en el computador. Entonces, nosotros vamos a utilizar un método aquí muy sencillo que se llama una prueba de escritorio, que simplemente es hacerle una prueba en papel para tratar de verificar que ese algoritmo que yo diseñé en pseudocódigo está correctamente funcionando. Entonces, aquí tenemos el algoritmo, y recordemos que el algoritmo tiene tres componentes. Entonces, la entrada, el proceso y la salida. Aquí vemos las variables de entrada. Miren que aquí tengo base, ¿sí?, y le estoy diciendo digite la base, o sea que cuando el usuario digite un valor, ese valor que digite el usuario se va a guardar aquí en base, ¿sí? Y cuando yo le diga leer la altura, ese valor que digite el usuario se va a guardar en altura. Entonces aquí tengo la entrada de datos. Recuerden el diagrama que ya vimos anteriormente. Entonces, el primer componente de un algoritmo son los datos de entrada. Entonces, aquí estoy haciendo, en esta parte, estoy haciendo los datos de entrada. Luego, entonces, lo que me dice el algoritmo es, ya teniendo los datos de entrada, entonces lo que le digo es que base por altura sobre 2, ahí estoy aplicando la fórmula, y le digo que este valor que me da aquí lo asigne a la variable área. O sea que esta variable área va a tener almacenado el resultado que me están pidiendo a mí. O sea que aquí tengo, vuelvo y digo, entrada, proceso y finalmente la salida,
Entonces la salida se hace aquí simplemente con esta instrucción que yo le digo imprimir área. Entonces lo que estoy mostrando aquí es el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este pseudocódigo estoy viendo el algoritmo en sus tres componentes. Aquí tengo la entrada, aquí tengo el proceso y finalmente aquí estoy mostrando una salida. Y entonces esta es una forma muy sencilla de ver un algoritmo. Entonces, ahora, antes de hacer todo eso, pues yo declaro las variables, ¿no? En este caso la base, la altura, que son de tipo entero, y el área, que es de tipo real. Ahora, la forma más sencilla de hacer una prueba de escritorio es hacer una tablita como la que tenemos aquí. Y en esa tabla vamos a colocar las variables, todas las variables que estoy utilizando en el algoritmo. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar aquí, en esta tabla, coloqué la base, la altura y el área. ¿Y cómo se hace la prueba de escritorio? Entonces yo digo, voy a suponer que a la base le asigno el valor de 2, entonces esta variable base tendría el valor 2, y voy a suponer que a la variable altura le asigno el valor de 4, o sea que el usuario digitó el 4. Entonces aquí lo que estoy suponiendo con esta prueba de escritorio es que el usuario digitó 2 en la base y en la altura digitó 4. Ahora, si yo sigo el algoritmo, entonces si yo inicio aquí el algoritmo, entonces aquí tendría 2, aquí tendría 4, y ahora sigue el siguiente paso. Entonces el siguiente paso del algoritmo es, le digo, área va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar la base por la altura, la divido entre 2 y este valor se lo asigno a área. En este caso, pues yo multiplico 2 por 4, 8, si lo divido entre 2 me da 4, ¿sí? 4.0. ¿Por qué me dio 4.0? Porque yo declaré aquí el área de tipo real. Entonces él aquí está tomando 4.0, lo está tomando con decimales. Y entonces aquí me estoy dando cuenta que el algoritmo funcionó correctamente, que al darle yo el valor de base igual a 2 y la altura igual a 4, él me calculó correctamente el área. Y finalmente lo que hace el algoritmo es imprimir, es decir, mostrarle al usuario el resultado. Entonces imagínense que es como si ustedes estuvieran haciendo en una calculadora y simplemente meten el 2, meten el 4 y luego se calcula el área y les muestra el resultado. Eso es un algoritmo sencillo. Ok, aquí nos damos cuenta, ¿sí?, de los resultados. Entonces habíamos dicho que con 2 y con 4 el resultado del área era 4.0. Ahora, aquí en esta fila, lo que estamos indicando es que estamos probando el algoritmo con otros datos. Entonces aquí lo que estamos suponiendo es que la base vale 3 y la altura vale 1. Y entonces aquí, ¿sí?, la base tomó esos valores, la base y la altura. Ahora, ¿qué dice? Entonces el área va a ser igual a 3 por 1 y lo divido entre 2. 3 por 1, 3, lo divido entre 2, entonces el área me da un valor de 1.5. Entonces miren que ya probé el algoritmo con otros datos de entrada. Y aquí, bueno, esos churitos verdes allá, ¿sí?, me están indicando que el algoritmo está funcionando correctamente, que pasó una prueba inicial y que ya tengo el pseudocódigo y que el paso siguiente será pasarlo o escribirlo en un computador, en un lenguaje de programación. Ahora, entonces aquí estamos viendo que el algoritmo hasta allí funciona correctamente. Veamos la siguiente slide y ¿qué vemos aquí? Entonces tenemos otro algoritmo, miren, algoritmo 2. Tenemos las mismas variables, tenemos la misma entrada de datos, tenemos la misma salida, pero esto que lo hizo otra persona, ¿sí?, ya no utilizó base por altura sobre 2, sino que hizo esta fórmula, base por altura, y la multiplicó por 0.5. Entonces miren que aquí es otro algoritmo, al cual le hemos llamado algoritmo 2. El anterior fue el algoritmo 1. ¿Qué estamos viendo aquí? Que para este problema de desarrollar un algoritmo que permita calcular el área del triángulo a partir de su base y su altura, hemos planteado dos soluciones. Ahora, ya probamos una, que fue una solución válida, ahora probemos esta, ¿sí? Entonces, vuelvo y hago, ¿sí?, la prueba. ¿Cómo es la prueba? Repetimos, coloco en una tabla las variables, ¿sí? En este caso, la base y la altura, que son variables de entrada, y el área, que es la variable de salida, o es lo que yo quiero calcular. En este caso, voy a suponer que la base vale 2, de nuevo, la altura vale 4, ¿sí? Y entonces 2 por 4 me da 8, 8 multiplicado por 0,5
¿sí? Me da 4. Entonces estoy comprobando que aquí el resultado es el mismo. O sea, el algoritmo cambió, pero el resultado es el mismo. O sea, este algoritmo 2 también me permite calcular de manera correcta el área de un triángulo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hubo dos soluciones, ¿sí? Dos soluciones que inicialmente son diferentes, pero que ambas llegaron al mismo resultado. Entonces, eso es lo que me permite ver la prueba de escritorio, ver que mi algoritmo está funcionando correctamente. Ahora, ¿qué sigue? Después de hacer las pruebas de escritorio, después de tener un diseño inicial y de haberlo probado, pues lo siguiente es pasar este algoritmo a un lenguaje de programación, porque aquí lo hemos diseñado en pseudocódigo, aquí está en papel. Si yo ya tengo este primer diseño, pues ya será más sencillo pasarlo a un lenguaje de programación, como les indicaremos más adelante. Entonces ya hemos visto 3 pasos de la metodología. Lo primero fue el análisis, recuerden. Entonces el análisis es establecer cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuál es el proceso. Esos son los 3 pasos o los 3 componentes del algoritmo. Luego en el segundo paso, ¿sí?, teniendo ya las entradas, el proceso y la salida, diseñé el pseudocódigo en el segundo paso. Y en el tercer paso lo que hicimos fue una prueba, es decir, comprobar a través de una prueba de escritorio que ese pseudocódigo está funcionando correctamente. Ahora viene un cuarto paso de la metodología, que es codificar eso, este algoritmo, pasarlo al computador. Entonces vamos a pasar aquí a la codificación, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de codificar, ¿sí?, o implementar el algoritmo, ¿sí?, entonces estamos hablando de coger ese pseudocódigo y utilizar un lenguaje de programación para escribirlo y para interpretarlo, ¿sí? Entonces, los algoritmos que diseñamos en pseudocódigo tenemos que escribirlo en un lenguaje de programación. Ahora, existen muchos lenguajes de programación, ¿sí?, que podríamos utilizar. Entonces, ejemplos de esos están el lenguaje C y C++, está el lenguaje Ruby, ¿sí?, está el lenguaje C#, está PHP, está Java, está Python. Es decir, existen muchos lenguajes de programación que en cierta forma sirven para lo mismo. Yo podría utilizar cualquier lenguaje de programación. Entonces, miren que lo importante aquí en este curso no va a ser el lenguaje, no va a ser la herramienta, sino más bien cómo voy a utilizar esa herramienta. La idea no es que aprendamos a manejar un lenguaje, no. La idea es que aprendamos a analizar un problema y que planteemos una solución que sabemos que es correcta y luego sí la implementamos. Particularmente en este curso vamos a utilizar un lenguaje Python, ¿sí? El lenguaje Python, que es uno de los lenguajes más sencillos para aprender a programar, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces vamos a ver cómo se instala Python y cómo yo escribo este pseudocódigo en Python, pero ustedes podrían hacerlo en cualquier lenguaje. Y después de que yo escribo, ¿sí?, el algoritmo en el lenguaje de programación, pues allá cuando ya lo haya escrito tengo que hacer otra prueba, y esa prueba pues ya es utilizando el algoritmo, y esa prueba pues se hará más adelante. Entonces, para recordar, ¿qué hemos visto hoy? Entonces hemos visto una metodología, un conjunto de pasos que me van a permitir a mí encontrar una solución utilizando algoritmos. Entonces, ya para finalizar, los pasos de esta metodología son: el primero, analizar el problema, ¿sí? El segundo, después de que yo analizo, hago un diseño inicial, un diseño que le he llamado pseudocódigo, y que en ese pseudocódigo debo plasmar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida. Después de que ya tengo el pseudocódigo, entonces hago una prueba de escritorio, una prueba inicial para tratar de comprobar que mi algoritmo está funcionando correctamente, y después de que ya tengo la prueba de escritorio, entonces paso a la codificación utilizando algún lenguaje de programación. Recuerden que aquí en este curso vamos a utilizar Python, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Y el último paso de la metodología es hacer la prueba final del algoritmo. Bien, si seguimos estos sencillos pasos, tal vez aprender a programar sea más sencillo.
Y después, más adelante, vamos a ver otros ejemplos con los cuales ustedes se darán cuenta que aplicar esta metodología es algo muy sencillo. Muchas gracias, nos vemos luego.